Kevenu Shalom Alejem, bienvenidos una vez más a otra emisión de I Stand with Israel. El programa del día de hoy será sobre la tercera guerra judeo-romana, llamada también la rebelión de Bar Kokhba. Que existen algunos antecedentes que debemos mencionar antes de entrar de lleno en el tema. Durante la dominación romana, los judíos tuvieron que defender en muchas oportunidades sus creencias. La historia nos habla de 3 guerras durante la dominación romana. La primera guerra fue entre los años 66 y 73 de la era común. Fue durante esta época, más precisamente que en el año 70, cuando una legión o un ejército liderado por el emperador Tito destruyen la ciudad de Jerusalén y el segundo templo. La segunda guerra judeo-romana fue entre los años 115 y 117 de la era común. A esta guerra también se le llamó la guerra de Quitos. Y la última guerra fue la rebelión de Bar Kokhba entre los años 132 y 135. Los historiadores estiman que en el Imperio Romano vivían entre 5 y 7 millones de judíos. Y es que la comunidad judía más antigua de Europa se encontraba precisamente en el Imperio Romano, pero estos sufrían de muchísima hostilidad y maltrato, hasta el punto de tornarse insoportable. Esto explica por qué de estas 3 guerras, siempre que los judíos se rebelaban o buscaban de alguna manera rebelarse, miles de ellos eran asesinados. Y que en el año 73 de la era común, más precisamente al final de la primera guerra judeo-romana, un grupo de 1000 zelotes lograron escapar del yugo romano y se refugiaron en la montaña de Masada, cerca del Mar Muerto. ¿Quiénes eran realmente los zelotes? Los zelotes eran un movimiento político más bien considerados como rebeldes, puesto que se enfrentaron una gran cantidad de veces a los romanos debido a la gran hostilidad. Estos lograron refugiarse en una fortaleza en la cima de la montaña Masada, que quedaba cerca del Mar Muerto. Esta montaña quedaba a unos 360 metros sobre las costas del Mar Muerto, y la fortaleza que se encontraba en la cima había sido construida por Herodes. Esta era una edificación lo suficientemente segura como para que fuera muy difícil su acceso. Esto explica por qué los zelotes pudieron sobrevivir en ella durante 3 años. Luego de este tiempo, no se sabe realmente cómo los romanos lograron entrar a la fortaleza, y no para asesinar a los zelotes, sino para convertirlos en sus esclavos y violar
a sus mujeres e hijas. Cuando los celotes notaron el peligro, antes de que sus mujeres fueran violentadas, antes de que sus hijas también fueran violadas por los romanos, decidieron masacrar a sus familias y luego se suicidaron en masa. Cuando los romanos que ingresaron a la fortaleza solamente se encontraron con cadáveres. Fue en el año 117 de la era común cuando surge el emperador Hadriano, con quien por muy poco tiempo se respiró una atmósfera de paz entre judíos y romanos, entre judíos y gentiles. Inclusive que el emperador logró hablar de reconstruir el templo de Jerusalén, pero los helenos se opusieron a esto. De un momento a otro, la actitud amigable del emperador Adriano cambió abruptamente hacia una actitud de abierta hostilidad en contra de los judíos. Roma había adoptado asumir la cultura griega imitada por el emperador romano Tácito. Adriano pretendía convertir a Jerusalén en una ciudad-estado con el modelo de la polis griega, y esto resultó una gran afrenta para los judíos. La verdad que es que Adriano buscaba seguir los pasos del imperio griego seleucido 300 años antes, al intentar destruir el judaísmo. Que el rey de la dinastía seleucida había sido el rey Antíoco, el que si alguno de ustedes que ya conocen la historia de Yehuda Macabeo, que luchó contra los seleucidas, ya que estos les estaban prohibiendo la observancia del Shabbat, el estudio de la Torá y la Brit Milá, que es la circuncisión. Pueden entender que era lo que realmente buscaba el emperador Hadriano. Que exactamente igual que había ocurrido 300 años antes con Antíoco, la prohibición de que el estudio de la Torá, de la Brit Milá, de la observancia del Shabbat, era lo que quería hacer Adriano. Era exactamente eso, terminar a través de ciertas leyes antijudías con el judaísmo. Fue en el año 132 cuando las pretensiones de Adriano terminaron por desencadenar en una de las más grandes revueltas de la era romana. La tarea de liderar este levantamiento o esta revuelta le fue dada a Shimon Bar Kokhba. Shimon Bar Kokhba y su ejército invadieron a los romanos y los echaron de Israel. En respuesta, Hadriano le dio la tarea al general romano Julio Severo que enlistara a 24 legiones para que atacaran a los judíos. 580.000 judíos fueron asesinados en manos de los romanos
y otra cantidad realmente imposible de calcular perecieron de hambre. Esta revuelta duró hasta el año 135 de la era común. 50 ciudades fueron fortificadas y 985 aldeas fueron totalmente arrasadas. Jerusalén fue rebautizada con el nombre de Jaelia Capitolina, que Israel fue llamada Siria-Palestina. A continuación les voy a mostrar qué significa realmente el nombre de Jaelia Capitolina. ¿Por qué Adriano le colocó a la ciudad de Jerusalén Jaelia Capitolina? Luego de la revuelta de Bar Kokhba, los judíos tenían prohibido ingresar a la ciudad. Esto cambió en el siglo IV después de Constantino. Antes de finalizar con este programa, quiero hacer una última mención. Siempre que vemos en las noticias y sobre todo en este conflicto israelo-palestino, siempre hay dudas por parte de quienes realmente no conocen qué pasó realmente o qué sucede realmente entre Israel y Palestina, quién tiene la razón, quién está equivocado. Hace falta conocer la historia. Hay mucha gente que dice que la historia es irrelevante. La historia nos está demostrando quiénes tienen la razón. La revuelta, la tercera guerra judeo-romana nos demuestra que un estado llamado Palestina, un estado antiguo llamado Palestina, simplemente no existe. Hace algún tiempo atrás, yo les hice 2 programas sobre un libro, sobre este libro. Que este libro siempre, y lo dije en aquellos 2 programas y lo repito ahora, que este libro siempre ayuda a aclarar muchísimas preguntas, pero no dejemos de pensar que la historia siempre es relevante. Hoy en día que tenemos organizaciones como la ONU que no se conforman con cambiar una tilde con una coma, que quieren cambiar mucho más, que es importante conocer realmente qué fue lo que pasó durante las 3 guerras judeo-romanas. La del año 66 al 73, que ya habíamos mencionado, la del año 115 al 117 y la del 132 al 135, que fue la de la revuelta de Bar Kokhba. Yo siempre les sugiero que si hay dudas, si hay inquietudes al respecto, siempre está la opción de indagar un poquito más en la historia. De cualquier manera, les voy a dejar aquí abajito en pantalla mi correo electrónico por si tienen alguna inquietud, por si hay algún material que yo tenga que les pueda proporcionar con muchísimo gusto.
Para finalizar el programa del día de hoy, quiero dejarles una frase.